Para efectos de este ejercicio, entonces vamos a tener una base de datos llamada ejemplo, con una tabla llamada clientes, con campo código como varchar de 10 caracteres, que es llave primaria, campo nombre, varchar de 100 caracteres y un campo teléfono con un varchar de 50. Y aquí tenemos creada la base de datos. Aquí podemos verla con refrescar. Aquí está la base de datos y la tabla clientes. Para efectos de prueba vamos a crear un cliente. Vamos a entrar al Visual Studio. Vamos a desarrollar este ejemplo en capas, con una capa base de datos, una capa de procedimientos, una capa para funciones, una capa para la entidad clientes y una capa control de la entidad clientes. En este caso, un nuevo proyecto es un Windows Form Application. Ejercicio base de datos capas. El formulario por defecto se va a llamar FRM mantenimiento clientes. Vamos a empezar por guardar el proyecto. En esta carpeta Visual Basic, ejemplo base de datos capas. Vamos a crear toda la estructura. Una clase procedimientos. Una clase llamada funciones. Una clase llamada base de datos. Una clase llamada cliente. Y una clase llamada control cliente. Ok. Vamos a dibujar el formulario. Un botón para aceptar. Vamos a hacer la carga de los datos en un list view. Vamos a poner una etiqueta y un textbox que los vamos a utilizar para el ID. Vamos a pegar los objetos que vamos a ocupar ahora para el nombre y para el teléfono. Ok, vamos a tener un context menú. Por último, vamos a tener aquí un groupbox para un filtro de búsqueda. Que va a contener un textbox y un botón. Ok, vamos a ponerle nombre a cada uno de los objetos. El context menú
se va a llamar MNU opciones. Va a contener una opción para eliminar. Va a tener de nombre MNU eliminar. Este command button cmd aceptar, lbl código, lbl nombre, lbl teléfono, txt código, txt nombre, txt teléfono, el isView va a tener de nombre lst datos, el context menú es menú opciones, este va a llamarse txt filtro, cmd buscar, y vamos a definir los textos de cada uno. Este va a ser código, nombre, teléfono, aceptar, buscar. A este le vamos a poner filtro, el form mantenimiento de clientes, y algunas propiedades básicas como form border style en fixed single para que quede un tamaño fijo en la ventana. El botón de maximizar se lo vamos a desactivar, el start position en center screen, Windows state normal, ok. Vamos a ordenar los tab index 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ok. Dentro de las cosas básicas que vamos a manejar, vamos a tener una entidad cliente. Aquí vamos a insertar una propiedad. Vamos a tener una variable para el código. Vamos a tener una variable para el nombre, una variable para el teléfono, ya tenemos la propiedad lista para nombre, y la propiedad lista para teléfono. Esto es la definición nada más. Vamos a tener variables privadas que la única forma de accederlas es por medio de propiedades. La forma de leer un valor de esta entidad sería por medio del get,
que va a retornar lo que tiene la variable privada, y para asignar un valor sería por medio del set, que va a asignarle el valor que reciba por parámetro a la propiedad como tal. Esto lo hace de forma automática, ya van a ver cómo funciona. Lo que son procedimientos y funciones, vamos a tener un procedimiento que limpia todos los textbox para utilizarlos después de que le demos clic al botón aceptar. Asimismo, en el botón de aceptar vamos a tener que tener una función que valide que los textbox todos estén ingresados. Por otro lado, vamos a desarrollar toda la lógica de base de datos en la capa respectiva, y también vamos a desarrollar una rutina que va a llenar de mandándole el objeto listView y un data table con los datos, y va a configurar el listView, le va a crear las columnas y le va a dar toda la configuración respectiva sin necesidad de hacerlo de forma manual. La idea es que cargue absolutamente todos los datos de una forma automática. Entonces, en este caso, vamos a irnos a la capa de procedimientos, friendsub, limpiar txts, va a recibir un objeto de tipo form, y por cada objeto, dentro de los controles del formulario, si el nombre del tipo del objeto es textbox, va a asignarle vacío. En funciones, vamos a tener una función que se va a llamar txts vacíos, que va a devolver un booleano y va a preguntar si hay algún textbox vacío, devuelve verdadero, y debe ingresar todos los valores: el título del messagebooks, y es un botón de OK. En caso de que no encuentre ninguno vacío, pues va a devolver un falso. OK. Luego, en lo que es la parte de procedimientos, vamos a tener un llenar LST con un data table. Va a recibir por parámetro un listView y un data table. Entonces, lo primero que va a hacer, si el listView podría tener elementos, entonces se los vamos a eliminar, y si tiene columnas también vamos a trabajarlo totalmente en blanco. Además, le vamos a decir que el tipo de vista va a ser details, y la propiedad full row select la vamos a asignar en true. ¿Qué es la idea? Vamos a tener una variable para las filas, una para las columnas, y le vamos a decir, primero con las columnas, de J desde 0 hasta la cantidad de columnas menos 1 que tenga el data table.
Entonces voy a tener una variable para el ancho. Si j es 0, es la primera columna, entonces le vamos a poner un ancho de 100. Y si no, le vamos a poner un ancho de 150 para que sea un poquito más grande. Aquí vamos a decirle, vamos a agregar la columna y va a ser la columna J con el column name y le vamos a decir de qué ancho. Con solo esto vamos a definir cada una de las columnas. Por otro lado, vamos a tener un elemento de tipo ListViewItem que lo vamos a necesitar para ir cargando los diferentes datos. Y vamos a recorrer cada una de las filas del data table y cada una de las columnas del data table. Si la columna es la 0, de hecho no vamos a ocupar el elemento de ListViewItem, perdón, lo vamos a hacer directo. Aquí vamos a agregar el data table en la fila I, en el ítem J. Ahí vamos a meter ese primer valor. Y si no, significa que ya hemos metido el primer valor y vamos a seguir adicionando subítems. Entonces vamos a ubicarnos en él para agregarlos. Entonces sería en el ítem de la cantidad de elementos -1 para que sea el último. Y le vamos a agregar el subítem. Con los diferentes valores. Ya con solo esto tenemos la lógica necesaria para configurar el ListView, en donde va a recibir el ListView y el data table ya con los datos. Va a recorrer cada una de las columnas, va a irlas agregando y posteriormente va a ir agregando cada una de las filas y va a ir metiendo cada uno de los valores correspondientes de forma dinámica. ¿Ok? Posteriormente vamos a tener la lógica de base de datos. Con una variable de tipo OLDB-Connection para lo que es la conexión de la base de datos. Recordemos que podemos utilizar el driver nativo o podemos utilizar un driver OLDB, podemos utilizar un driver ODBC. Eso varía, depende de las necesidades que vayamos a tener. Vamos a tener un procedimiento para conectar a la base de datos, un procedimiento para desconectar la base de datos, un procedimiento para hacer la ejecución de una instrucción SQL, vamos a tener una función que la vamos a llamar llenar data table, que va a devolver un data table. Esto va a recibir una instrucción SQL
y vamos a tener las diferentes rutinas. Por ejemplo, una función que se llama dato repetido, en donde vamos a recibir por parámetro la tabla, el campo llave y el valor que deseamos buscar, y va a devolver un booleano. Ok, entonces va a tener una cadena de conexión que la vamos a cargar de último, el método para conectar. El desconectar simplemente va a hacer un close de la conexión de la base de datos. En este caso, el ejecutar SQL primero se conecta, ejecuta y después se desconecta. Vamos a tener una variable de tipo OLDB command, y hacemos la ejecución de la consulta. El llenar data table va a crear una instancia de un objeto de tipo data table, que es en el que vamos a devolver los datos. Igual vamos a tener las dos tareas de conectar y de desconectar. Vamos a tener un adaptador de datos, que es el que se va a encargar de extraer los datos de la base de datos. Le vamos a decir al adaptador que nos llene ese data table, y por último lo retornamos. La función de dato repetido ocupa un data table, una variable en donde vamos a tener la instrucción SQL, en donde vamos a hacer un select asterisco from la tabla que mandamos por parámetro, donde el campo llave que le mandamos por parámetro es igual al valor que necesitamos buscar. Ok, en este caso vamos a decirle al llenar data table que nos devuelva eso, y vamos a preguntar si el data table tiene registros. En el caso que no tenga registros, retornamos falso, y en caso contrario, retornamos verdadero. Una de las formas de obtener la cadena de conexión es abriendo cualquier carpeta dentro del sistema operativo, crear un archivo de texto. Necesitamos cambiarle la extensión, entonces nos podemos ir a herramientas, opciones de carpeta, pestaña ver, y buscamos la opción que dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. Al darle aplicar y aceptar, ya podemos cambiar la extensión. En este caso hay que cambiarle la extensión por UDL, de User Data Link, y vamos a empezar a configurarlo. De aquí vamos a necesitar el nombre del servidor SQL, en proveedor seleccionamos el provider OLDB para SQL Server. En el nombre del servidor vamos a poner cómo se llama nuestro servidor de base de datos y el tipo de seguridad, si vamos a utilizar una seguridad integrada o si vamos a darle un usuario y una contraseña del SQL Server. En este caso vamos a usar la seguridad integrada.
y vamos a conectarnos a la base de datos que se llama ejemplo. Lo abrimos con el Notepad. Y vamos a extraer de acá la cadena de conexión, que es la que vamos a necesitar acá. No, sí se copió. Okay. Ya con solo esto, pues tenemos lo que sería la capa de base de datos ya completa. Ahora bien, la capa control ahora se va a encargar de todo lo demás. Vamos a tener un procedimiento que se va a llamar acciones, que va a recibir un cliente de tipo clase cliente y le vamos a mandar en una variable de texto qué acción es la que queremos ejecutar, nada más. Entonces, en caso de que la acción sea agregar, modificar o eliminar. Vamos a tener una función para saber si esa entidad ha sido ingresada anteriormente. Eso es lo que va a devolver. Y él va a tener conexión con la capa de base de datos. Entonces, entidad ingresada simplemente va a devolver lo que me devuelva dato repetido de la tabla clientes con el campo llave código, y el valor está en cliente.código. Acá vamos a tener una variable para hacer cada una de las sentencias SQL. Y por último, hacer la ejecución de la misma. En este caso, inicializamos en vacío. El agregar, insert into clientes, campo código, nombre, teléfono, con los valores respectivos. Cliente.código, cliente.nombre, cliente.teléfono. Luego, update clientes, set nombre igual al valor que le vamos a asignar, teléfono igual al valor, donde el código sea también el valor que tenemos que buscar. Ahora metamos los diferentes parámetros. El cliente.nombre, cliente.teléfono, cliente.código. Acá vamos a hacer un delete from clientes, donde código sea igual a cliente.código. Aquí ya tenemos la lógica necesaria
para agregar, modificar o eliminar una entidad tipo cliente. Ahora vamos a empezar a llamar todas las capas. En el formulario vamos a necesitar una instancia de clase procedimientos, una instancia de clase funciones, una instancia de la clase control cliente, y ahí vamos a tener las funciones básicas. Nótese que aquí no tenemos ninguna relación con la capa de base de datos. Para eso está la capa control. Entonces, la que va a ser la capa intermedia entre la interfaz de usuario y la base de datos va a ser la lógica de negocio, que es la clase control. Ahí es donde vamos a manejar eso. Entonces, vamos a manejar un procedimiento para aceptar, un procedimiento para eliminar, un procedimiento para llenar datos. Asimismo, vamos a tener el evento click del aceptar, el evento click del buscar, vamos a tener el menú eliminar, subclick. Ok, entonces este señor va a llamar a aceptar, él va a llenar datos, el eliminar va a ejecutar la instancia de eliminar. Aquí nos faltó una función más, devolver los datos de la entidad con un filtro que le vayamos a cargar y va a devolvernos un data table. Entonces, acá le vamos a decir select asterisco from clientes. Si filtro es diferente de vacío, le vamos a decir que SQL va a ser igual a concatenarle donde código like ese filtro o nombre like ese filtro o teléfono like el filtro que tenemos ahí. Vamos a tener un data table que es el que vamos a devolver. Y con eso vamos a devolver todos los datos de la entidad. Ahora bien, entonces en esta capa simplemente vamos a hacer lo siguiente: el llenar datos va a decirle a la capa de procedimientos lléneme ese list view con lo que me devuelva
esa, ese método que acabamos de hacer para devolver los datos de los clientes. El buscar simplemente va a ejecutar llenar datos, igual está tomando en cuenta el filtro. El load ejecuta el llenar datos. Seguimos con el aceptar. Si funciones, txt vacíos. Si no hay nada, entonces vamos a salirnos. Vamos a crear un cliente. Vamos a asignarle el valor de código. Vamos a ver qué nombre. Este era txt nombre. Y txt teléfono. Ok. Si la capa control me dice que la entidad cliente ya fue ingresada, vamos a mandarle la entidad cliente con la acción modificar. Si no, le mandamos la entidad cliente con la opción agregar. Después de haber ejecutado eso, le decimos a procedimientos que limpie los textbooks, le devolvemos el foco al código y ejecutamos llenar datos. El eliminar si no hay nada seleccionado, pues se va a salir. Creamos una entidad cliente, llenamos el código que sería en el primer subítem de los seleccionados y ejecutamos control.acciones con la entidad cliente con acción eliminar. Por último, llenar datos. Nótese que aquí no cargo el nombre ni el teléfono porque en realidad no lo necesitamos. Solo vamos a realizar esa parte. Entonces, ya aquí tenemos en el botón de aceptar la ejecución del código respectivo. Ya aquí tenemos asignado el menú opciones, en donde el eliminar ejecuta el código respectivo para la parte de eliminar, y el load del formulario ejecuta llenar datos, que sería el que va a cargar absolutamente todos los datos de la entidad cliente. En este caso ya tenemos los datos almacenados, o sea, ya los estamos cargando. Ya está la opción de eliminar. Ya está el modificar. Y el filtro de búsqueda ya funcionando también con todas las tareas respectivas.